Hoy en la Universidad de Jaén hablamos de historia concretamente entre la relación que tenía Tomás Moro y los primeros Austrias. Para ello vamos a hablar con el investigador Eugenio Olivares. Buenas tardes. Buenas tardes. Eugenio, ¿cuál es esta relación? Tomás Moro fue una figura muy importante en la Inglaterra de los Tudor y, como tal, ejerció una función política muy relevante, puesto que él era la persona más importante de Inglaterra después del rey Enrique VIII, y necesariamente pues tuvo relación a nivel político con Carlos V, pero también como figura puntera del humanismo cristiano inglés. Tomás Moro fue una figura muy conocida a nivel europeo en ese siglo XVI al que hacía referencia antes, y se habla de que las tres figuras del humanismo europeo más importantes fueron Erasmo de Róterdam, Tomás Moro y el español Juan Luis Vives, y entre ellos tres hubo una relación de amistad que es uno de los aspectos que estamos desarrollando en este proyecto. Según su investigación, una figura algo denostada por sus amistades. Hay que tener en cuenta que estamos en una época realmente complicada, porque es la época en la que la Iglesia de Inglaterra se separa de la Iglesia de Roma, surge la Reforma Protestante, y entonces en los países que siguen fieles, digamos, al catolicismo de Roma, pues se mira con sospecha cualquier posible desviación de la ortodoxia. Entonces, Tomás Moro era amigo de Erasmo de Róterdam, al que algunos han acusado de haber alentado la reforma luterana, y también de Juan Luis Vives, que no lo olvidemos, era descendiente de una familia judía. Su familia fue quemada en la hoguera por la Inquisición, entonces también era visto con cierto recelo. De hecho, Juan Luis Vives pasó la mayor parte de su vida fuera de España, en los Países Bajos, en Inglaterra. Entonces, por las amistades que tenía Tomás Moro, quizá en algún momento se le pudo considerar como una figura conflictiva. Se trata de una investigación que tiene diferentes líneas. ¿Cuáles serían? El proyecto se engloba dentro de lo que podemos llamar literatura e historia. Nos dedicamos a analizar los textos de la época. Entonces, hay tres líneas de investigación. La primera es cómo consideraba Tomás Moro a la monarquía española de Carlos V, el imperio de Carlos V, en una época en la que la Reforma Protestante ha roto la unidad religiosa de Occidente, la amenaza de los turcos es patente, y además el rey Enrique VIII está trabajando para conseguir que el Papa de Roma declare la nulidad de su matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos. Tomás Moro ve en Carlos V una defensa contra la reforma luterana, lo ve también como un bastión contra la expansión del imperio turco, y lo ve como la única figura política de peso que puede evitar que Enrique VIII consolide su separación de la reina Catalina. La segunda línea de investigación es ver cómo se percibe la figura de Tomás Moro en España, particularmente después de su ejecución en 1535, precisamente por negarse, podemos decir de manera muy simplificada, por negarse a aceptar a Enrique VIII como cabeza de la Iglesia anglicana. Cómo se recibe a esta figura de Tomás Moro en España, que se constituye como una especie de icono ideológico de resistencia del catolicismo inglés frente a la Iglesia anglicana. Como digo, sus obras se ven con cierta sospecha, sobre todo la Utopía, que tardará más de un siglo en traducirse al castellano, y de esto Inmaculada puede dar cumplida cuenta. Y la última línea de investigación es, puesto que en los Países Bajos, que estaban en poder de la corona de España, del imperio, es donde se exiliaron muchos de los católicos ingleses huyendo de la reforma anglicana, en estos Países Bajos es donde se produce un intercambio cultural muy interesante entre figuras culturales españolas y exiliados ingleses católicos, muchos de los cuales habían conocido a Tomás Moro. Tomás Moro no es conocido en España, o no es muy conocido en España hasta después de su ejecución. ¿Por qué motivo? Tomás Moro era conocido, digamos, en los círculos políticos. La Utopía, que es su obra más famosa, 1516, empieza narrando una embajada inglesa a los Países Bajos para tratar ciertos asuntos de índole económica con los delegados del príncipe Carlos.
se sabía que Tomás Moro era una figura influyente en el reinado de Enrique VIII, pero su popularidad no había calado, digamos, más allá de eso. Ahora, cuando es ejecutado en 1535, inmediatamente las noticias de su ejecución corren por toda Europa y causan un gran impacto. El mismo Carlos V, el emperador, como digo, había tenido cierto contacto con él. El mismo Carlos V dijo, cuando se enteró de la ejecución de Tomás Moro, preferiría haber perdido dos de mis mejores ciudades antes que deshacerme de un consejero tan válido como Tomás Moro. Empieza a calar y vemos referencias a Tomás Moro sobre todo en intelectuales pertenecientes a la Orden de Jesús, a la Compañía de Jesús, pues tipo Francisco Suárez, el mismo Arias Montano, no era jesuita, próximo a los jesuitas. Se fundan en España los llamados colegios ingleses, en los cuales muchos seminaristas de origen inglés vienen a formarse para el sacerdocio y luego volver a Inglaterra para intentar restaurar el catolicismo allí. El mismo nieto de Tomás Moro, Henry More, estuvo en uno de estos seminarios, y poco a poco esto hace que la figura del canciller inglés se vaya permeando, digamos, durante los siglos XVI y XVII, y hay todo un abanico de obras que así lo demuestran, y esas son las que estamos nosotros poco a poco recopilando. Precisamente sobre la obra que hablábamos de Tomás Moro, sabe mucho también quien nos acompaña, Inmaculada Ureña, una joven investigadora que también se está encargando de la digitalización de este proyecto. Sí, ahora, bueno, he empezado recientemente el doctorado y mi línea de investigación es desarrollar una edición crítica digital de la traducción que antes Eugenia ha mencionado de 1637, la traducción al castellano que hizo Jerónimo de Medinilla. Esta obra no ha sido editada, tuvo dos ediciones posteriores tras la de 1637 y dentro de esta misma traducción encontramos muchas particularidades que son muy relevantes en conexión a la recepción de Tomás Moro en España. Bueno, me gustaría que pudiese ser un recurso a la que muchos investigadores pudiesen acceder, pues, tanto de forma online como de forma más convencional. ¿Y en qué punto se encuentra ahora mismo esta digitalización? Actualmente estoy un poco aprendiendo a utilizar el software con el que trabajo y con el que se programa este lenguaje, y un poco creando el texto base con el que después se aplica todo el etiquetado y las diferentes formas de trabajo con las que se utiliza este lenguaje. ¿También estáis en redes sociales? Sí. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, Instagram, y tenemos también un canal de YouTube donde hemos subido todas las participaciones, comunicaciones en congresos a los que hemos asistido investigadores del grupo. Nuestra cuenta de Twitter es Tome, THOME y luego /, y el canal de YouTube también es Tome en mayúsculas, que es con la sigla del proyecto. Pues hasta la historia merece una digitalización para conservarse en la actualidad y para que todo el mundo tenga un acceso a ella.